Vamos a hacer una oración. Padre, nos ponemos en tus manos en lo que resta de esta reunión y te pedimos que nos bendigas en tu grande misericordia, que nos instruyas, que nos orientes y que vengas, Señor amado, a alumbrar cada corazón en este día. Que vengas, Señor amado, a alertar o a reprender o a evidenciar, Señor amado, si hay soberbia en cualquiera de los corazones aquí presentes. Pues qué terrible es, Señor, tener un corazón soberbio. Padre, en el nombre de Jesús, ven a hablarnos a todos, Padre. Amén, Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener un recordatorio breve de la enseñanza que compartíamos la semana pasada. Hablábamos acerca de la humildad. Compartíamos que la palabra humilde en el hebreo significa shafal. Y shafal tiene el siguiente significado. Una persona humilde, entonces es alguien que está abatido, que se siente bajo, alguien humillado, alguien que se humilla profundamente, abatido profundamente, humillado ante la presencia de Dios en profundidad. También un humilde es aquella persona que se ha humillado, repito, profundamente de todo corazón ante su Dios. Y es una persona que tiene pobreza de espíritu. Ese es un hombre o una mujer humilde. Y explicábamos estas definiciones con algunos pasajes más. También compartíamos quién no es un humilde y lo explicábamos. Hablábamos de las actitudes de las personas que son humildes con diferentes pasajes. Vimos el comportamiento de los humildes. Y también, por último, mirábamos por qué es importante ser humilde. Es sumamente importante para un ser humano ser humilde y más en estos tiempos. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, por eso es muy importante ser humilde. Por lo que dice Santiago 4, 6. Pero Él da mayor gracia. Va a dar muchísima bendición Dios a las personas que son humildes. Dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Solamente la gracia, la benevolencia, la bendición de Dios será para una persona que es humilde. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del pecado de soberbia. El pecado de soberbia. Este pecado fue el primero con el cual se ofendió a Dios, con el pecado de soberbia. El primer pecado con el cual se lastimó al Dios de los cielos, a ese Dios santo, tan precioso, tan glorioso, fue con el pecado de soberbia. Y ese primer pecado fue cometido por un ángel, no fue por un ser humano, fue por un ángel, el diablo, Satanás. Entonces, el primer personaje que ofendió al Dios de los cielos con un pecado de soberbia fue un ángel. Pero de ahí en adelante, varios seres humanos han estado cayendo, practicando el pecado del diablo. El primer pecado del diablo, la soberbia. Qué terrible es, amada persona, ofender a Dios con este pecado. Porque cuando un hombre o mujer peca con pecado de soberbia, con este pecado, a Dios le duele grandemente porque le recuerda a aquel personaje, aquel ángel espiritual que se arrastró de la gloria eterna a una tercera parte de ángeles. Y lo mismo está logrando con muchos seres humanos. El pecado de soberbia entonces ofende muchísimo al Dios de los cielos. ¿Cómo era vista entonces la soberbia en el Antiguo Testamento? Vamos a ver, fíjate lo que dice la Biblia, cómo es visto el pecado de soberbia en el Antiguo Testamento. En Números 15:30, versículo 31 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Tremendo lo que deja ver aquí la escritura, amada persona. Nos deja ver entonces que la soberbia es vista delante de Dios como una iniquidad. Y tales personas que llegasen a cometer este pecado, esa actitud, acciones con soberbia en contra de Dios y en contra de su prójimo,
inmediatamente tenían que ser cortadas del pueblo. Había un juicio, había una sentencia de muerte. Y amados, yo sé que esto era en Israel, pero todo pecado, y en este caso de la soberbia que estamos hablando, trae una consecuencia, y es muerte. Es muerte espiritual y es una muerte eterna. Después de que la persona muere sin haberse arrepentido de este abominable pecado, como lo es la soberbia. Así era visto en el Antiguo Testamento, así eran tratados. Todos aquellos que se ensoberbecían eran cortados inmediatamente. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios en el cielo? Rápidamente cortó con el soberbio, o con todos los soberbios. Es el pecado que Dios detesta en grande manera. Y otros más, pero sobre todo este. Dios lo trata con mucha firmeza. Salmos capítulo 19, versículo 12 y 13. Créame, al explicar todos estos pasajes, es para que tengamos temor, todos los que estamos aquí presentes, para no caer en este pecado de soberbia. O si usted, sin darse cuenta, a lo mejor piensa que no es soberbio, piensa usted que no es soberbia, no se preocupe, en esta enseñanza usted se va a dar cuenta si es o no es soberbia, si usted es soberbio o no es soberbia. Entonces el libro de los Salmos 19, 12 y 13 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Que no venga ese pecado a mi vida, decía el salmista. Era una petición al Padre Celestial. Dios, que no se venga a enseñorear ese pecado tan horrible a mi vida. Entonces seré íntegro y seré limpio de gran rebelión. Era visto entonces ese pecado como una gran rebelión, como un grandísimo pecado. Entonces, cualquier persona que llega a cometer este pecado está cometiendo en gran manera un pecado enorme ante los ojos de Dios. Lastima muchísimo este pecado al Dios de los cielos. Y hay mucho más pasajes, pero solamente vamos a tocar estos pasajes. Qué importante es lo que decía el salmista: preserva también a tu siervo, guárdame de las soberbias. Pero inicia el versículo 12 haciendo una pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? Solamente los humildes. Pero los soberbios no reconocen sus faltas, no reconocen sus pecados o sus errores, o que son soberbios o que son soberbias las personas. Siguiente punto de esta enseñanza: la soberbia es un proceder voluntario. Este pecado es un acto voluntario, es un proceder que la persona, hombre o mujer, decide cometer. Deuteronomio capítulo 17, versículo 12 y 13. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no ¿qué? Y no se ensoberbecerá. Amados, ¿qué quiere decir esto? Que cuando alguien no quita el pecado de soberbia de la vida de una persona o de una familia, puede ser contagioso. La gente puede aprender a ser soberbio y a ser soberbia. Y lamentablemente, yo he visto niños que tienen soberbia, adolescentes que tienen soberbia en su corazón, jóvenes que tienen soberbia, adultos y ancianos que tienen soberbia, que actúan con soberbia. ¿De dónde lo aprendieron? ¿De quién lo aprendieron? Que Dios nos ayude a entender qué es la soberbia y que este pecado ofende mucho a Dios. Entonces hay gente que procede con soberbia, le gusta proceder, le gusta actuar de esta manera. Siguiente punto de este estudio: hay personas que llegan a estar llenos de soberbia. Están llenos de soberbia. No es lo mismo que es tener el agua a una cuarta parte de este vaso, no es lo mismo a estarlo lleno. Bueno, hay personas que en su vida no tienen una cuarta parte, ni la mitad, sino están, mira,
llenos de soberbia. Se ve a leguas su altivez, su orgullo, su pecado. Qué terrible ser un soberbio. Qué terrible, amada persona. Mi oración y mi deseo es que en esta enseñanza todos nos alejemos cada vez más de ese pecado llamado soberbia. No que se esté practicando, sino que uno está lejos, muy lejos de la soberbia y más cerca de la humildad. Entonces hay personas que llegan a estar llenas o llenos de soberbia. Vamos a ver Nehemías capítulo 9, versículo 29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Una exhortación que Dios dio para que la gente volviera a los mandamientos del Padre Celestial. Mas ellos, ¿qué dice? Se llenaron de soberbia. Amados, se llenaron de soberbia. Y no oyeron tus mandamientos, no tomaron en cuenta los mandamientos del Dios de los cielos, actuaron con una llenura de soberbia en sus vidas, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Ezequiel 16:50. Y se llenaron de soberbia. Una vez más está esta palabra, y se llenaron de soberbia. E hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Y hay más pasajes que nos dejan ver que un hombre o una mujer puede llenarse de soberbia en su vida. Pero ¿qué es la soberbia? ¿Qué es la soberbia? Vamos a ver la definición de la soberbia. Sentimiento de superioridad y arrogancia frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. De aquí en adelante es importante que pongamos toda nuestra atención porque vamos a estar explicando qué es la soberbia, quién es un soberbio. Como mirábamos la semana pasada, cómo es un humilde, cómo se conduce un humilde. Qué importante es ser humilde. Aquí en este caso, de la misma manera vamos a explicar cómo se conduce un soberbio. ¿Quién es un soberbio? Entonces esta definición secular nos dice que una persona que tiene soberbia tiene un sentimiento de superioridad y arrogancia frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. En el hebreo, la palabra soberbia significa gaón. Se dice gaón y significa altivez, arrogancia, orgullo y grandeza. Eso es lo que significa en el hebreo soberbia. Alguien que es altivo, arrogante, orgulloso. Dicen a veces las personas, pues yo sí soy bien orgulloso. Lo que te está dando a entender es que es bien soberbio. Es bien soberbia la persona. Y se siente grande. Porque eso significa en el hebreo grandeza. ¿Qué significa soberbia en el griego? Aussades. ¿Y qué tiene ese significado? Que se agranda a sí mismo. Nadie lo engrandece. Él o ella se engrandece solito o solita. Alguien que es arrogante. Entonces, soberbio es aquel que tiene una excesiva estima de sí mismo y menosprecia a los demás. Es uno que se jacta de sus logros pasados y presentes, creyendo que todo lo que ha logrado es gracias a su propia fuerza. Y por lo tanto, esta persona no le da la gloria a Dios. Porque todo lo que ha logrado es por su sabiduría, por su grandeza, por sus esfuerzos y tantas cosas más. Viendo la definición de la palabra soberbia, nos damos cuenta que tiene que ver con un proceder de diferentes maneras de la persona. Es altivo, es arrogante, es orgulloso y se cree superior a los demás. ¿Eres así? Eres un soberbio. Eres una persona soberbia que estás ofendiendo a Dios y que estás e inclusive seguramente ofendiendo a tu prójimo. Y cuando hablo a tu prójimo me refiero a tus familiares, a tus seres queridos, a los más próximos, con esa actitud de soberbia. Vamos a ver este siguiente punto
que le hemos llamado o puesto la radiografía del soberbio. Vamos a ver cómo es el corazón de un soberbio. Jeremías 48, 29 y 30 dice, aquí nos da la radiografía de un soberbio. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio. Lo repite 2 veces. Hemos oído que esos moabitas son unos soberbios y que son muy soberbios, que son muy arrogantes, que son muy orgullosos, activos y altaneros de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Amados, qué tremendo. Aquí vemos que la soberbia lleva a un ser humano a ser arrogante, orgulloso, altivo y altanero. ¿De qué? De corazón, de corazón. Entonces, soberbio. Vamos a ver qué significa persona que se cree superior a los que le rodean por su posición social o económica o por alguna cualidad especial y que lo demuestra con un trato distante o despreciativo hacia los demás. Y aquí tenemos nosotros que tener cuidado, todos aquellos que han logrado por la pura gracia de Dios, la misericordia de Dios, alguna carrera, que hayas terminado quizá secundaria, bachillerato o alguna licenciatura, ten cuidado con la soberbia. Hay que tener cuidado con esa actitud, pero también debes tú de tener mucho cuidado si tienes algún talento, algún don especial, sea que tengas buena oratoria, sea que tengas habilidades para la guitarra, para el teclado o otras cosas, el violín o no sé, algún instrumento que tú domines, etcétera. Hay que tener cuidado, porque si uno se descuida, uno puede envanecerse, uno puede caer en soberbia. Y hay quienes en este punto caen varios. Cuando vamos nosotros a los diferentes lugares que nos invitan a compartir las Sagradas Escrituras, ya sea por la sierra, en la selva, con los celtales, con los otziles o en algún otro lugar, la costumbre es de que va un conjunto, siempre hay diferentes conjuntos musicales. Yo a veces los veo y me dan tristeza y yo digo, ¿cómo es que tienen aires de grandeza? ¿Cómo es que las personas se jactan porque tocan muy bonito o cantan muy bonito? Varios de ellos lo hacen con una actitud de altivez y de soberbia o de competencia. Yo digo, Señor, guárdanos a todos. También hasta un pastor, un ministro, un predicador, un cristiano puede ser tentado por la soberbia. Que Dios nos ayude a todos para no caer, repito, en este pecado tan espantoso. Entonces vamos a ver cómo es un soberbio. Así es un soberbio. ¿Has tenido tú una actitud de superioridad para con la gente que está a tu alrededor? ¿Te crees mejor que los demás? ¿Que tus familiares, amistades? ¿Crees tú por tus cualidades que tienes o logros que has obtenido, por eso eres mejor que los demás? Si tú has tenido ese tipo de pensamientos en tu corazón, pues así eres, mira, eres un soberbio o una soberbia, así te ves. Yo creo que esa imagen, en lugar de que estuviera ese hombre, debería de estar tu imagen, tu foto, si tú eres soberbio o eres soberbia. Así es un soberbio. ¿Qué más nos dice entonces Jeremías? Que es una persona arrogante. Un soberbio es un arrogante. Vamos a ver la siguiente definición. Arrogante. Se llama arrogante a una persona que carece de humildad o que se siente o se cree superior a los demás. Y vamos a ver cómo es un arrogante. Así se ve el arrogante. ¿Cierto? No se ve arrogante, ¿verdad? Ser arrogante significa ser altivo, altanero, jactancioso, prepotente, engreído. Es arrogante quien cree ser un experto en todos los temas y que en consecuencia no tiene interés en escuchar otras opiniones porque es arrogante. Una persona arrogante llega incluso a despreciar y ofender a las otras personas. ¿Por qué? Porque no le llegan a su estatus, porque no piensan igual que él o que ella, porque él piensa o ella piensa tener la razón. No tiene interés en escuchar otras opiniones porque su opinión es la que vale y la que cuenta. Aguas con esas actitudes.
de arrogancia, porque son altivas y soberbias. ¿Has actuado tú de esa manera, amada persona? Pues así te ves, arrogante. Vamos a ver, arrogancia es la actitud por la cual alguien que se siente superior menosprecia a los demás, ya sea por su nivel intelectual, por el color de su piel, por el país de origen o cualquier otra razón que lo haga sentir ¿qué? Superior. ¿Cuántos de los países primermundistas o tercermundistas pudieran sentirse arrogantes, superiores, porque son de países primermundistas? O los mexicanos, por decirlo así, porque no son centroamericanos. Qué terrible es la arrogancia. Afecta a todos. Qué terrible es la maldad de la arrogancia, el pecado. Tener una actitud de despreciar a las personas porque son indígenas, celtales, otziles, o porque son centroamericanos, sudamericanos, o porque son mexicanos, o porque son americanos y no europeos. Qué terrible es la soberbia, la arrogancia. La gente se cree superior a los demás. El arrogante se cree superior a los demás. Orgulloso, exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Parecía repetitivo, pareciera que es repetitiva la situación, pero no, amado, estamos hablando de que un orgulloso tiene exceso de estimación hacia él mismo, hacia ella misma, por sus propios méritos. Yo soy muy sabio, muy inteligente, por eso me salen bien las cosas. Qué orgulloso y qué altivo o altiva. Y por eso soy mejor que los demás, dice el orgulloso. Aquí vamos a ahondar, porque a veces las personas ven ligeramente el orgullo, cuando el orgullo es un pecado tremendo. Mucha gente se cree orgullosa, tiene orgullo no sé de qué tantas cosas. Vamos a ver lo siguiente. El orgullo hace que el hombre trate de aparentar ser algo que no es. ¿Y cómo ve usted a esta mujer en esta imagen? ¿Cómo? Orgullosa. ¿Cierto o no? Yo lo hice. Casi no me costó, ¿no? Ahí casi la estoy queriendo interpretar. Yo puedo. El yo lo tiene muy grande, muy elevado. Entonces, el orgullo hace que el hombre trate de aparentar ser algo que no es. El orgullo nos hace tener a la persona una alta opinión de sí misma o de nosotros mismos y ver inferiores a otros y sus opiniones. El orgullo puede ser muy descortés, mientras que una muestra de grandeza es la habilidad de recibir de otros, cualquiera que sea su nivel. El orgullo definitivamente empequeñece al ser humano. Es una reflexión y es muy cierto. Siguiente, el orgullo es pretencioso y cree que tiene todas las respuestas, lo cual no es cierto. Debido al orgullo, la gente no escucha a otros. Por lo tanto, el orgullo es falta de sabiduría. No es de sabios el ser orgullosos. Siguiente, el orgullo hace que el hombre albergue ideas muy elevadas de sí mismo e induce a muchos a vivir en un mundo de sueños. Nadie es tan grande como yo. Oh, soy la respuesta a los problemas del mundo. ¿Dice quién? El orgulloso o la orgullosa. ¿Pero qué dice la Biblia? Gálatas capítulo 6, versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo ¿qué? Se engaña. Qué engañados están los orgullosos. Qué engañadas están las soberbias, las orgullosas. Amada persona, la Biblia tiene la razón. ¿Te crees ser algo o alguien cuando no eres nada ante los ojos de Dios? Ante la majestuosidad del Todopoderoso, entonces tú te estás engañando, estás engañada. El orgullo es la razón de una disposición violenta. El orgulloso actúa con violencia. La gente orgullosa tiene terribles arranques de cólera debido a que su ego es muy sensible y no consiguen lo que quieren, como quieren, a la hora que quieren. Entonces, la orgullosa, el orgulloso, se pone enojado, iracundo, enojona, iracunda, porque no salieron las cosas como quiso el rey o la reina. Con la ira viene entonces la amargura, el resentimiento
y muchos otros males. O sea que el orgullo lleva a la gente a otros pecados. Entonces la persona orgullosa es de la siguiente manera: autosuficiente. La persona autosuficiente pone su confianza en sus habilidades naturales. No le gusta trabajar en equipo. Tiene un espíritu individualista. El autosuficiente considera que no necesita de los demás y siempre pone una excusa para no trabajar en grupo. ¿Por qué? Porque es orgulloso, porque es orgullosa. Yo puedo, dice el hombre, dice la mujer, y por eso está solo, y por eso está sola. Y la Biblia nos enseña algo muy importante: ay del solo, porque cuando cayere no habrá un segundo quien lo levante. ¿Para qué voy con Samuel? ¿Para qué voy con el pastor? ¿Para qué voy con la hermana? Yo y Dios. ¿Para qué? O sea, ¿sí me explico? El orgulloso no pide ayuda. Muchas de las veces. ¿Por qué? Porque piensa tener la razón. Yo y Dios. Ahí del solo. Es un ejemplo. Perdón que haya puesto como ejemplo el pedir ayuda con un ministro. Pero amados, ustedes saben que estamos para servirles. Yo mismo pido ayuda. Yo solo no puedo. ¿Qué sería de un ministro sin ovejas? Pues no es ministro, ¿no? ¿O qué sería de un pastor si no hay alguien quien lo atalaye, que le oriente, que le cuide? ¿O qué sería de tu vida si no hubiera hermanos o personas que estén a tu alrededor que te pudieran aconsejar, orientar? Que nadie te dijera nada. Te vas a ir a un despeñadero. Amados, qué terrible es el orgullo. La persona orgullosa es egoísta. Es una persona que trata de satisfacerse a sí misma, sin importarle los demás. Esto es un gran problema en el matrimonio y es la razón de muchos divorcios. Entonces, la persona orgullosa tiende a ser egoísta, a pensar en sí mismo, en sí misma, que ella o él solamente tiene la razón y la que está equivocada o equivocado es el esposo o la esposa. ¿Cómo genera problemas en el matrimonio? El orgullo, que tiene como raíz el egoísmo o la autosuficiencia. La persona rencorosa tiene grandes dificultades para perdonar. No puede aceptar las ofensas porque hieren su ego. ¿Cómo crees que yo estoy equivocado?, dice la mujer o el hombre. Es muy vengativa y siempre está preocupada por su reputación. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué dice Dios? Eso es lo que nos debería de preocupar. ¿Qué dice Dios? Ese tipo de persona prefiere razonar y complacer su orgullo antes que perdonar. Si él no me pide perdón, yo no lo voy a buscar. Si ella no me pide perdón, yo no la voy a buscar. Que él venga o ella venga. Qué terrible es el orgullo. Sin embargo, a una persona humilde la hieren y no le importa si la herida es grande o pequeña. Perdona fácilmente porque tiene humildad. Pero el orgulloso le cuesta trabajo reconocer sus faltas, sus pecados o sus errores. Siguiente, una persona orgullosa puede ser voluntariosa y ambiciosa. Esta gente siempre quiere hacer su voluntad. Siempre es su voluntad y al último su voluntad. O sea, su palabra es la que vale. Dice frases como, eso debería hacerse así, o yo lo haría diferente y mejor. Es ambiciosa y siempre quiere tener una posición de alto rango en el trabajo, en la iglesia y en todo lugar. Cada vez que se le manda a hacer algo, lo hace ¿cómo? A su manera. A su manera. No, lo voy a hacer así. Oye, no lo voy a hacer así. No le gusta que lo manden, que son orgullosos, orgullosas, soberbias, soberbios. Hago aquí un paréntesis. ¿Cómo eres en tu casa? Papá o mamá, esposo o esposa, ¿cómo eres en tu casa? Hijos aquí presentes, ¿cómo son en su casa? ¿Será que los estamos describiendo? ¿O será que eres tentado a la soberbia, al orgullo? Debes de valorar este mensaje y de entender este mensaje. Porque Dios ha traído esta palabra porque Él quiere mostrarnos que Él ve de lejos a los soberbios. Dios resiste, no los tolera, no los aguanta, porque son orgullosos. A más no poder. Los soberbios así son. Altivo es el siguiente proceder de un soberbio. ¿Cómo se ve esta persona? ¿Humilde? ¿No? Altivo. Se ve altivo. Yo soy el rey, ¿no? Yo soy mejor que tú. Conmigo no te metas. No sabes con quién estás hablando. En serio problemas estás. Qué altivo, ¿no? Qué soberbia es la gente en ocasiones. Entonces el altivo
Es un término que deriva de alto, esto es, elevado, levantado o de mucha altura. Se trata de un adjetivo que puede emplearse para aludir a quien es altanero o arrogante. Y así es, o así se ve un altivo. Jactancia, vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma sus propias cualidades. Eso es lo que significa secularmente la palabra jactancia. Es alguien vanidoso, que tiene una actitud de presunción, es presumido, alardea con sus palabras de sí misma, sus propias cualidades. Es que tú no sabes cómo toco yo, es difícil que tú toques como yo. Se requiere de mucha experiencia, se requiere de mucha habilidad, de mucha sabiduría. Nomás se requiere mover dedos, nomás se requiere tocar, rasgar lo que tú quieras. ¿Sí me explico? No, nadie lo puede hacer como yo. Y ahí está el dedo señalador, ¿verdad? Jactancioso. Amados, qué tremendo. Tengamos cuidado con esas cualidades, que si sabes tocar algún instrumento, tócalo para Jesucristo. Que si quieres tocar algunas otras cosas o aprender otras cosas o terminar una carrera, ahí déjalo para que se vean bien las personas que son altivas, jactanciosas, porque esa actitud no es correcta. Ese pecado es horrible, amados, es horrible. Si tú tienes esa actitud, Dios no podrá dar de su gracia. Te vas a perder por toda la eternidad si tú no te arrepientes del pecado de soberbia o de altivez. Es alguien que tiene aires de grandeza, ¿verdad? El jactancioso. El vanidoso, vamos a ver. Me llamó la atención lo que significa jactancioso en un diccionario bíblico. Falacia, mentiroso. Dije, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver uno con lo otro? Es que muchas de las veces el jactancioso presume lo que no es. Lo que no es. Se cree sabio y no es sabio. Es orgulloso. Es mentiroso. Muchas de las veces por ser reconocido, la persona va a mentir. Yo hice esto, yo lo otro, pero no es cierto, porque la persona es mentirosa. Es particular lo que arroja en un diccionario bíblico la palabra jactancia, que es una falacia, es algo que no es cierto, es una mentira. Y así hay mucha gente. ¿Cuánta gente se da aires de grandeza y se viste muy bien y andan con la mejor ropa y toda la cosa y presumen su perfume de que Paco Rabanne y que no, este perfume, ¡ay, qué bonito huele tu perfume! Ah, sí, es que es que Paco Rabanne, y es una esencia ya de 15, 20 pesos o 50 pesos. ¿Cierto o no? Hay esencias que te valen 100 pesos, 150. Pero ahí está el jactancioso. Me costó 3,000 pesos, 2,500 pesos. Y no es cierto, amados. Es una mentira. Es una jactancia, es una falacia. A veces las personas, cómo se visten y cómo están. Hay quienes tienen un reloj, no sé, costoso. ¿Saben ustedes que hay relojes que valen cientos de miles de pesos? Cientos de miles de pesos. No creas que van a estar así, su reloj, no creas que van a estar así con una camisa de manga larga o chaqueta. No, la mayoría de las veces lo van a tener manga corta, sino que van a presumir. ¿Sí me explico? Porque son jactanciosos. La gente se jacta, sea de cosas, sea de ropa, sea de zapatos, sea de relojes, instrumentos o físico. La gente se jacta por su físico. Se cree mejor que ella o que él físicamente, porque según ella o según él son mejores. ¿Cómo que son mejores? ¿Que no tienes pies como las otras personas? ¿No tienes manos? ¿Que no es lo mismo? ¿La cara? ¿Ojos? ¿Qué diferencia hay? Ah, es que yo soy güero, yo soy güera. ¿Y eso qué? Yo soy moreno. Amados, la gente, ¿cómo se jacta? ¿Cómo es vanidosa? A más no poder. Siguiente, vanidad. La palabra vanidad tiene que ver con arrogancia, presunción y el envanecimiento. Es una manifestación de la soberbia. Y aquí vemos al vanidoso. Un vanidoso se la pasa horas en el espejo, media hora. ¿Qué tienes que estarte viendo media hora en el espejo? Bueno, hay personas que se la pasan así, hombres o mujeres. La vanidad es pecado, amados. Es un pecado que te lleva a tener un corazón soberbio. Y así es una persona vanidosa. Altanero, otro proceder del altivo, del soberbio. El altanero, uno que se eleva, que se da o tiene aires de grandeza. Siguiente imagen. Altanero, uno que se eleva, que se da o tiene aires de grandeza.
Aquí vamos a dejar esta imagen, porque muchos no se dan cuenta que son unos altaneros. Y en esto, con toda la intención, puse la imagen de un joven o tipo adolescente, porque así hay varios adolescentes, así hay varios niños, jóvenes o adultos, que son altaneros a más no poder. Yo soy fulano de tal, mi papá es fulano de tal, mi mamá es fulana de tal. Altaneros a más no poder. Amados, nosotros como padres debemos de tener cuidado de un comportamiento de nuestros hijos altanero o altanera. Debemos de guiar a nuestros hijos. ¿No han visto ustedes adolescentes a niños con una actitud de orgullo y de altanería? ¿Verdad que es triste y lamentable verlos? ¿Qué va a ser de ellos? Van a ir creciendo con soberbia, se van a llenar, ya desde chiquitos se van a empezar llenando de todo lo que hemos estado explicando, de soberbia. Y dime tú, ¿Dios los va a bendecir con ese proceder? Claro que no los va a bendecir, no les va a dar de su gracia, si no se arrepienten de ese pecado, de altanería, de orgullo, de vanidad, de jactancia, o de altivez, o de soberbia. Jesús decía, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. ¿Y quién era Jesús? Era Dios. ¿Quién era Jesús? El Hijo del Dios viviente. Y no anduvo de presuncioso. Amados, copiemos a Jesús, copiemos su humildad, imitemos su amor, su servicio, su compasión, su obediencia, su sencillez. ¿Con quién se juntaba Jesús? ¿Cómo lo señalaban? Mira, ese se la pasa con puros publicanos, con gente pecadora. Mira, nada más, si realmente fuera profeta. Cierto, no era señalado así. Amados, es que Jesús vino a los enfermos. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. No vino por justos. No vino por gente en un momento dado que se crea buena y cuando no lo es. Él vino por gente pecadora para llamarla ¿qué? A un arrepentimiento. Ese debe de ser nuestro modelo. Olvídate de esos prototipos que te enseña este mundo. Que te vistas como Jordan, Michael Jordan. Bueno, creo que eso ya pasó de moda. El artista o la persona famosa, contemporánea, no sé, futbolistas, ¿no? Que Ronaldo o Rolando o Messi. La gente se viste como los artistas, como los cantantes, quieren ser como ellos. Muchas veces estas personas, pues por tantas cosas que tienen, se han envanecido. Hay otras que quizá a lo mejor no son soberbios, pero son contados. Son contadas las personas. Imitemos a Cristo. Él fue una persona muy humilde. Fíjate lo que dice Proverbios 21:24. Escarnecedor es el nombre del soberbio. ¿Cómo lo llama la Biblia al soberbio? Un escarnecedor. Ese es el nombre de un soberbio. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Así es el nombre de un soberbio. Es un escarnecedor, es un insolente, porque es presuncioso, es presumido, es presumida. Todo lo que hemos explicado, ese proceder de un soberbio. Orgullo, jactancioso, vanidoso, etc. Así es un soberbio. Hacemos una pausa. ¿Te vistes identificado, identificada en cualquiera de estos puntos que tocamos? Amada persona, Dios te ha traído para mostrarte que eres soberbia, soberbio. Y que Él quiere que tú te arrepientas de tu soberbia, de tu orgullo. Porque le estás ofendiendo como no tienes idea. Y es para tu propio mal. ¿Cómo ve Dios entonces al soberbio? Siguiente punto. ¿Cómo ve Dios a un soberbio, a una soberbia? Jeremías 50, 31 y 32. Y aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Qué terrible es lo que viene sobre la vida de un soberbio. Y repito, vivimos tiempos tan difíciles, amada persona, que a la voz de ya, con urgencia, todos necesitamos la gracia de Dios, la ayuda de Dios. Que Dios nos bendiga, y más con esa situación de la pandemia. Situaciones difíciles, necesitamos a como dé lugar la bendición de Dios, necesita la bendición de Dios. Pero ¿cómo Dios va a bendecir? Cuando hay soberbia, cuando hay altivez, cuando hay orgullo. Dios no podrá bendecirte. Mirábamos la semana pasada que Dios quiere bendecir, quiere ver, quiere habitar, pero con un humilde. Y mientras tú no tengas humildad en tu corazón, Dios no podrá ayudarte, no podrá socorrerte, no podrá bendecirte.
No podrá perdonar tus pecados, no porque le falte poder, sino porque tú tienes en tu corazón soberbia, orgullo, el cual tienes que arrepentirte. Entonces Dios está en contra de los soberbios. Dios está en contra de ti, de tu actitud, de tu mala manera de vivir, de tu orgullo. Y Él te lo está manifestando en este día. Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son ¿qué? Pecado. Entonces, si tú tienes altivez y orgullo de corazón, etcétera, todas las raíces o los procederes de un soberbio, Dios te ve como una persona impía. Y la palabra impío o impía en la Biblia es gente que es muy pecadora, muy pecador. Son pecado, altivez y orgullo de corazón. En pocas palabras, tú ante los ojos de Dios, si esa es tu conducta, joven, adolescente, niño, adulto, anciano, si esa es tu conducta, tú estás en pecado. Hoy Dios te dice que tú tienes pecado de soberbia. ¿O no creen que Dios les está diciendo que ustedes tienen pecado de soberbia, los que son soberbios? No es un servidor, porque yo no sé cómo te comportas, pero Dios sí sabe cómo te comportas. Dios está molesto contigo por soberbia, por soberbio. Santiago 4:6, fíjate lo que dice. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios. La palabra resistir es que no los tolera, los ve de lejos, no los quiere ver, porque son soberbios a más no poder. Dios resiste a los soberbios, ¿y a quién va a dar gracia? A los humildes. Por un lado, qué particular lo que nos dice Santiago. Miren, Dios resiste a los soberbios, no quiere saber nada de los soberbios, pero les da una respuesta a los que andan con soberbia. Les abre una puerta. Pero miren, si dejan su soberbia y son humildes, yo les voy a ayudar. Yo los voy a socorrer. ¿Te das cuenta de la buena voluntad de Dios, amado? Amada persona. Él te quiere bendecir. Él quiere ayudarte. Él quiere dar de su gracia a tu vida. Pero hay algo que impide la bendición de Dios a tu vida. Y se llama soberbia. El pecado de soberbia. Entonces hay quienes se sienten orgullosos, soberbios, altivos, repito, porque tienen algo o se creen algo, no siendo ese algo. Dios no escucha a los soberbios, según lo que dice Job 35:12. Allí clamarán y Él no oirá por la soberbia de los malos. Clamarán, tendrán necesidades el orgulloso, el soberbio, suplicarán, pero mientras no tengan un arrepentimiento de corazón de ese pecado llamado orgullo o soberbia, Dios no los va a escuchar, porque Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. Amada persona, hermano y amigo, ten cuidado con las contiendas. Ten cuidado con las contiendas. ¿Sabes por qué? Por lo que dice Proverbios, capítulo 13, versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está ¿qué? La sabiduría. ¿Cómo es el proceder de un soberbio o orgulloso? Que siempre tiene la razón. No lo vas a hacer cambiar, al menos que venga el Espíritu Santo y haga caso a Dios y reconozca que está mal o equivocado, equivocada, o cuando tenga baños de humildad, entonces el soberbio dejará de ser contencioso. Entonces, cuando una persona es contenciosa, seguramente hay algo en su corazón que él o ella no se da cuenta. Soberbia. Tengamos cuidado. Una frase. Vamos a ver esta frase. Una frase de un escritor, un periodista, que dijo lo siguiente: un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. ¿A poco no está bonita? Amados, ver a las personas así y sentirte tú superior a ellos o a ellas, no tienes tu derecho a eso. No es correcto ese proceder. Cuando tú quieres ver a una persona así, hacia abajo, es porque le vas a ayudar, la vas a levantar. No es por sentirte tú mejor que él o que ella. Entonces un hombre solamente tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Veamos el siguiente pasaje, Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Explicación. Muchas de las veces las personas que son quebrantadas, que les vienen muchas tragedias a su vida, antes de que fueran ellos quebrantados, hubo algo en su vida, algo en su corazón que entró, y eso fue la soberbia.
¿Has sido tú quebrantado, quebrantada de una o de otra manera? Pregúntate si no has tenido una actitud de soberbia. A veces puede ser eso, que Dios te haya quebrantado, para que te des tu cuenta de tu soberbia. Antes de la caída, antes de que una persona de estar hasta arriba y ahora está hasta abajo, antes de que la persona caiga, porque va a caer y va a ser quebrantada, ¿qué hubo? Una altivez de espíritu, una soberbia. Qué terrible son las consecuencias de la soberbia. Y eso es lo que viene sobre tu vida si tú no te arrepientes de tu soberbia. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Rápidamente, no lo vamos a leer todo el pasaje, ustedes lo pueden leer en su casa. Ya estamos por finalizar esta enseñanza. Daniel 5:20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. ¿Qué ocurrió con este personaje, con este rey, con esta persona poderosa? Pues su majestuosidad lo llevó a la soberbia. Él era un rey y se engrandeció, no le dio la gloria a Dios. Se ensoberbeció de corazón y la soberbia lo llevó a tener un espíritu endurecido, lleno de orgullo. ¿Qué hizo Dios? Inmediatamente lo quitó del trono de su reino y lo despojó de su gloria. No solamente de su reinado, sino de su dignidad como persona, como ser humano. Dejó de comportarse como ser humano y se comportó como las bestias, por andar de soberbio y de orgulloso. Así Dios castiga a los soberbios. ¿O qué? ¿Dios no hace eso? Dios lo hace, amada persona, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. En el Nuevo Testamento, ¿a quién humilló? Vemos varios ejemplos a través de la historia. Los mirábamos la semana pasada, si no mal recuerdo. ¿Qué le pasó a aquella persona que dijo de esa embarcación tan grande que se hizo hace algunas decenas de años? Este barco ni Dios lo hunde. ¿Qué altivez, qué soberbia? En su primer viaje, ese poderoso barco de esa época se hundió. Amados, Dios es fuego consumidor. Dios castiga al que hace lo malo. ¿Para qué ponerte con Dios? ¿Para qué luchar o pelear contra de Dios? Si Dios te va a humillar. Es mejor que tú caigas sobre la roca, que es Cristo, que tú te humilles con Cristo, a que la roca venga, te aplaste y te desmenuce y ya no haya solución. O a lo mejor sí haya solución, pero te quedarás sin mano, sin pie. No lo sé cómo Dios te vaya a traer. Puede ser que pase eso. Yo no se los deseo honestamente, pero Dios a veces así humilla a los soberbios. Trata a los soberbios. Un verdadero líder, amados, no debe de ser soberbio. Todo lo que hemos explicado, orgulloso, altivo, jactancioso, vanidoso o arrogante. Tito 1:7, 8 y 9 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador. Todo lo contrario al soberbio, ¿verdad? Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces nos dice aquí la Escritura, un obispo de tener varios procederes positivos. Entre todo ello, dice aquí la Escritura que no debe de ser soberbio. Y un líder, amados, si se descuida, puede llenarse de soberbia. No puede dejarse enseñar, exhortar, no puede dejarse reprender. ¿Qué le pasó a aquel ciego, verdad? Que fue sanado por Jesús hace 2000 años, que fue sanado por Cristo. Y los fariseos que estaban en contra de Cristo, etcétera. ¿Cuál fue la actitud de ellos, de estos líderes? Amados, le dijeron a ese ciego de nacimiento: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Qué actitud están mostrando estas personas? Soberbia. Que Dios guarde a todos los líderes, a un servidor, a todos los que ministran, nos guarde de la soberbia. Porque el día que entre soberbia en nuestro corazón, amados, Dios nos va a rechazar. Dios resiste a los soberbios. Todos nos debemos de guardar. Mira, nada más los líderes, también los cristianos deben de guardarse de la soberbia. Porque deja entrar algo de orgullo, de altivez,
entonces Dios te resistirá, por soberbio o soberbia. Filipenses 2:3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Esa es la medicina para no tener un corazón de soberbia. No ser contenciosos, no demostrar algo por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué preciosa es la palabra de Dios, que nos deja ver la actitud que debe de tener un ser humano para con sus semejantes. Verlos como superiores a ellos mismos. Como superiores a ellos mismos. ¿De dónde surge la soberbia? Mateo 7, 21, 22 y 23. Porque de dentro del corazón de los hombres, dice Jesús, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, dice Cristo, de dentro salen del corazón. ¿Y qué hacen? Y contaminan al hombre. ¿De dónde sale la soberbia? ¿Cómo nace? El ser humano la deja nacer desde muy dentro de su corazón. Y ya lo que viene después es un proceder altivo, los frutos de la soberbia y del orgullo. Toma en cuenta, amada persona, estas palabras, y te lo dice alguien que fue quebrantado. Toma en cuenta, ¿sí?, las palabras de alguien que fue quebrantado por soberbio. Ya lo mirábamos. ¿A quién nos estamos refiriendo? Vamos a ver. Siguiente pasaje, Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo. Ahora mi proceder ya no es altivo con el Dios de los cielos. Antes, ahora le alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Le he dado toda la gloria a Él. Me equivoqué, le erré, actué con orgullo, actué con soberbia. Y Dios me castigó. Y he reconocido mi maldad, mi pecado. Ahora yo le alabo. Ve el cambio que tuvo después de ser soberbio. Ve cómo sí pudo cambiar el rey Nabucodonosor. Y si él pudo cambiar, tú puedes cambiar. Él empezó a engrandecer y a glorificar al Rey del cielo. Porque todas, dice este rey Nabucodonosor, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y pudiera decir este rey, y para muestra, aquí está un botón. Y para muestra, aquí está lo que me pasó a mí. Él me humilló porque yo anduve con soberbia. Aprendamos de Nabucodonosor para no llenarse de soberbia. Por último, ¿qué tienes que hacer? Si tú tienes un corazón de soberbia, o si no tienes un corazón de soberbia, pues bendito sea Dios. Guárdate de la soberbia, del orgullo, de la vanidad. Pero ¿qué tiene que hacer una persona si tiene soberbia en su corazón? Son dos cosas. Arrepiéntete de tu pecado. Tú estás en pecado. Reconoce que eres un niño o un adolescente o un joven o un adulto orgulloso, orgullosa, o soberbio o soberbia. Reconócelo. Arrepiéntete, deja ese proceder, ese pecado, como lo hizo Nabucodonosor. 2. Humíllate ante Dios. Busca la gracia de Dios. Pídele perdón. Reconoce tu necesidad con Dios. Sé humilde. 3. Humíllate con tus semejantes. Aprende a reconocer tus errores. Aprende a pedir perdón si tú has actuado con orgullo o altivez. En pocas palabras, deja tu soberbia ante los ojos de Dios, ante tus semejantes, apártate. Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor Jesús, un soberbio es alguien que te ofende en grande manera. Pero aún también dice tu palabra que tú viniste a esta tierra por los enfermos. Y dentro de esos enfermos no solamente están los mentirosos, los enojones o las amargadas,
sino también están los soberbios. Amén. Tú viniste a la tierra a llamar a pecadores al arrepentimiento. En este caso, Señor, a los soberbios. También viniste por ellos para llamarlos a un arrepentimiento. Amada persona, te has hallado falta en este día. Joven, adolescente, que me escuchas, adulto, estudiante o universitario, lo que seas, te has hallado falta. Hoy reconoce tu pecado de soberbia. Dios ha mostrado cómo es un soberbio para que se arrepienta, para que se aparte de su pecado, para que te humilles delante de Él. Arrepiente de tu soberbia, de tu orgullo, de tu vanidad, de tu jactancia, que solamente te está destruyendo por dentro y por fuera, amada persona. Y sigue los pasos de Cristo, que es humilde, sencillo. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mis palabras. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mis palabras. Y que tiembla mis palabras. Qué hermoso eres, Dios, pues tú mirarás, y no solo mirarás, sino vas a habitar con aquel que es pobre y humilde de espíritu. Gracias, Jesús. Y que tiembla a tus palabras,
a tu mensaje, que atiende a tus mandamientos y que se aparta del mal, que se aparta de su soberbia y que reconoce su necesidad delante de ti. Qué grande eres, Dios, qué misericordioso, pues tú no quieres la muerte del soberbio, tú quieres que se arrepienta de su maldad, Señor, que se aparte de su orgullo, de su vanidad, de su jactancia, de su presunción. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mis palabras. Me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mis palabras. Vendrá la presencia de Dios a tu vida, amada persona, si tú eres humilde y dejas la soberbia o cualquier pecado que ofende a Dios. Vendrá Dios a morar a tu vida. Qué hermosa es la presencia de Dios. Es exquisita, es especial, amada persona. Es única. Oh, bienaventurados aquellos que tienen a Dios como Padre, como Pastor, que tienen a Cristo morando en su ser. Tráenos más a ti, Jesús. Amén. Que no robe la soberbia o el pecado o los placeres de este mundo, que son altivos, carnales, orgullosos y soberbios. Que no roben nuestro corazón. Amén. Guárdanos, Señor, de toda vanidad. Guárdanos a todos del pecado del diablo, que es la soberbia.
Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Pues mi deseo es adorarte a ti, pues mi deseo es adorarte a ti. Y ese debe de ser el anhelo y el deseo, Señor, de todo ser humano. Así es, Jesús. Darte gloria, alabanza, Amén. adoración a ti, Así es, Jesús. en hechos y en verdad. Amén. Atráenos más y más a ti, Jesús, Amén. y que no robe el mundo nuestro corazón con cosas vanidosas, Amén. con corrientes orgullosas Amén. de altivez, de soberbia, de jactancia. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Pues mi deseo es adorarte a ti, Jesús. Necesitamos mucho de ti, Señor. Atraernos más y más hacia ti, Señor. Que necesitamos de tu amor, Señor. Tu cuidado, Señor. De esa paz que solamente tú